Bueno, bienvenidos a este episodio de Autismo de Verdad. Hoy queremos hablar un poco del rol de las mamás en este episodio, hablar un poco sobre cómo las madres también hacen parte de una parte fundamental del desarrollo de nuestros hijos con autismo. Y para eso pues tenemos una mamá invitada que queremos que nos cuente un poco su historia. Entonces, si quieres presentarte y contarnos un poco sobre ti, sobre tu historia. El amor no tiene barreras. No se las pongas tú. Anónimo. Listo, muchísimas gracias, Lina. Mi nombre es Janina Flores, soy licenciada en Comunicación Social y pues soy mamá de un niño autista no verbal de 9 años. ¿Cuándo te enteraste de ese diagnóstico o a qué edad de tu hijo recibiste el diagnóstico? Amaru presentó unas características médicas desde los 7 días de nacido que hacían alusión a la alergia a la proteína de la leche y pues eso desembocó en un cuadro médico muy difícil de diagnosticar y pues empezaron a tener a su alrededor un montón de sintomatologías que pues los médicos no llegaban a saber qué era. Entonces mi hijo tuvo un prediagnóstico de enfermedad catastrófica no diagnosticable o enfermedad huérfana, como se le conoce también. A raíz de eso, pues nosotros teníamos ya un abordaje médico bastante amplio desde los 15 días de nacido de mi hijo, que empezó con los episodios gástricos. Y pues a medida de que fue creciendo, también fueron creciendo las personas que se vincularon como equipo médico a abordarle a él. Pero nosotros empezamos a ver más o menos al mes y medio que Amaru tuvo un retroceso en la parte del lenguaje, porque si bien es cierto, pues tan pequeño no habla, pero tenía gutureos que daban como la tonalidad como para empezar a pronunciar ciertas palabras o acercarse a ciertas palabras. Entonces, y de un momento para otro empezó a dejar de hacerlo. Y empezaron a aparecer las características del espectro. Dentro de esas, de no contestar su nombre o el que tenga juego no funcional con ciertos objetos y a tener una manifestación de risas sin tener, sin que se presente algo y pues que después estuvieron asociadas también las risas a manifestación de dolor. Mi hijo se reía cuando tenía dolor. Mi hijo tenía fracturas espontáneas en ese entonces por la condición médica que atravesaba y él en vez de llorar se reía. Como dentro de nuestro equipo médico teníamos también al neurólogo, entonces empezamos a ver que estaban ya cada vez más presentes las características del espectro. Sin embargo, porque como había tenido un ambiente hospitalario casi desde que nació, entonces no sabían si era las características del espectro como parte de sus procesos no normales, entre comillas, de desarrollo. Y pues el concepto médico decía que tenemos que esperar a ver cómo él se manifiesta después y ver si es que las características con los abordajes médicos y las terapias van retrocediendo o se mantienen. Y pues en el caso de Amaru se mantuvieron. Nosotros después pues viajamos a Colombia para poder abordar médicamente a mi hijo y acá ya se resolvió que no tenía una condición genética ni tenía una enfermedad catastrófica, sino que fue un mal abordaje médico en el cual le causó toda la sintomatología que estábamos presentando con las fracturas, las cuestiones estomacales, etcétera. Y lo que sí es que prevaleció y siguió aumentando las características del espectro autista y no sabemos si es un autismo de base o a consecuencia de todo el abordaje médico y los medicamentos y todos los procesos que nosotros tuvimos que atravesar con Amaro desde su primera infancia. Cuando él ya tenía 2 años de edad, nosotros ya sabíamos que era autismo. No tenemos hasta la actualidad un diagnóstico en firme que nos diga Amaro es autista. Simplemente, justo cuando estábamos en esos procesos de diagnóstico, apareció la pandemia, porque pues por protocolos médicos, los niños hasta los 7 años más o menos no pueden ser diagnosticados en firme con una condición cualquiera que ésta sea. Y pues cuando empezó la pandemia, justo cumplía 7 años, entonces no se puede hacer como todo el abordaje y la identificación de diagnóstico y pues la suspensión de terapias y el pasar de
a mis manos todo el abordaje terapéutico, también como que dificultó ese diagnóstico en firme. Y hasta la actualidad, ya tiene 9 años, ningún médico como que se ha atrevido a dar un diagnóstico de autismo no verbal o categorizarlo o ponerle si es funcional, no funcional, etcétera. Pero nosotros sabemos que es autismo, o sea, no hay ninguna cosa que nos lleve a otro diagnóstico. Sabemos que es autismo, tiene las características del espectro, es un autismo no verbal, pero se lo podría categorizar como un autismo atípico. Entonces, eso fue hasta hace poco que como que se pudo asentar que podría tratarse de esa característica del espectro. Tantos son los retos que atraviesa una mamá como tú, que a veces es increíble uno poder pensar en que pues las personas puedan llegar a ese nivel de resolución, pero supongo que tú también pasaste por la aceptación, por todo ese tipo de procesos a lo largo de la vida de Amaru y la tuya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el tema de la aceptación cuando tú ya dijiste esto es autismo? Mira que como nosotros veníamos atravesando un diagnóstico para nosotros mucho más catastrófico, porque pues el abordaje y el diagnóstico de enfermedad catastrófica o de enfermedades huérfanas compromete la vida de tu hijo. Entonces, el primer golpe que nosotros recibimos es ese, o sea, el no saber diagnosticar a mi hijo, el que me digan, ¿sabes qué? No sabemos cuánto tiempo va a vivir. Entonces, cuando va desarrollándose y vamos atravesando un montón de obstáculos médicos, un montón de eventos médicos que fueron muy complicados, desde hospitalizaciones, exámenes, o sea, el que un médico llegue al punto de que yo le llamaba y le decía, ¿sabe qué? Ahora está con esto, no entiendo qué está pasando, y me decía, ¿y tú qué crees que es? O sea, es como, o sea, yo no soy especialista, yo te estoy llamando a pedir ayuda porque no entiendo qué es lo que está pasando. Lo que no sé si por las características de mi personalidad y de la de mi esposo, nosotros no nos dimos tiempo del duelo y que después con los años, obviamente se van reflejando y en nuestro caso y en especial en mi caso se vieron reflejado en mi salud corporal. Entonces empecé con problemas de gastritis, empecé con problemas de, obviamente, la ausencia de sueño por las características de Amaru se hicieron presentes desde el primer momento en que nació. Entonces, el no dormir nunca más 8 horas seguidas. Entonces, eso te va reduciendo como la calidad de vida que tienes sin darte cuenta, porque estás tan sumido en el rol de ayuda y de encontrar la forma de ayudar a tu hijo que no te das cuenta que vas cayendo en un patrón de olvido de ti y entregarte netamente a eso. Entonces, eso fue, pero ya con los años. Ya en la práctica, el abordaje del autismo es muy complicado. Tendemos a escuchar los comentarios de las demás personas que nos dicen, no, es que qué bendición, estos niños vienen a hogares donde son especiales, ustedes deben ser papás súper especiales, o son angelitos que vienen solo a personas que son privilegiadas, etcétera. Pero yo creo que ese es un romanticismo que le hemos puesto a los diagnósticos y eso es una opinión muy personal. Pero en la realidad y en la práctica, yo creo que el que una familia tenga un niño con condición, cualquiera de que éste sea, en este caso puntual mío, o un niño con autismo, es muy demandante y yo sí quisiera que mi hijo no tenga autismo para que su vida sea más fácil en un entorno que no está preparado para ser autismo, para tener autismo. Y pues lo más difícil que ha sido y lo más complicado dentro del abordaje para mi hijo en especial se presentó hace un poco más de un año cuando tuvo una intoxicación celular que solo les da a los niños autistas cuando utilizan una anestesia para las operaciones. En el caso de mi hijo utilizó una anestesia, se utilizó para una extracción molar y pues el medicamento que se utilizó para la anestesia general le provocó una intoxicación celular. Y ahí es cuando me peleé con el autismo. O sea, me peleé y renegué, entré en este conflicto porque yo siempre, o sea, entrar mucho en mi vida porque nunca ha sido algo que me ha privado mucho de hacer cosas con mi hijo. Entonces, estar en espacios con muchas personas nunca fue una dificultad porque pues lo atendimos como súper temprano, pero hace un año sí.
el autismo se manifestó de una manera tan brutal en nuestra vida, con las manifestaciones de dolor que tenía, que se queda afónico por tanto gritar de dolor y de malestar. Entonces creo que desde hace un año y un poquito más, estoy tratando de sanar de nuevo mi relación con el autismo, pero esos 7 meses nos costaron un montón de lágrimas, un montón de reproches hacia la vida, hacia todo lo que puede haber causado el que mi hijo tenga autismo en este mundo. Entonces, es como, ya te digo, nos llegó como tarde todo el enfrentamiento porque hace un año el autismo se manifestó de la peor manera posible en mi hijo. Creo que una de esas cosas que tú dices que creo que es muy poderosa es entender que hay tantos diagnósticos de autismo como personas dentro del espectro. Todos en general tienen unos retos diferentes y unas características diferentes y creo que eso hace que la condición sea un poco más compleja de entender, tanto para uno que recibe ese diagnóstico como socialmente también para manejarlo. Entonces creo que eso es algo súper importante porque yo creo que uno lo primero que hace es empezar a investigar, empezar a mirar y ninguno es igual. Otra cosa que tú dices que me parece súper importante también resaltar es el tema del positivismo tóxico y creo que con Edwin ya lo hemos hablado. Creo que la gente a veces te dice esas palabras sin entender muy bien qué es lo que acarrea todo el tema. Yo creo que todas las mujeres cuando están en estado de embarazo dicen, pues lo que quiero es que mi hijo esté saludable, que venga bien, que no tenga ningún inconveniente. Sin embargo, yo hoy en día, ya mi pelea en general realmente ya no es con el autismo, porque yo, digamos que amo a mis hijos como son, ya los he aprendido a querer, los he aprendido a entender también, porque creo que es un poco también de flexibilizarse uno mentalmente para poder entender eso. Mi pelea ahora es un poco más como con la sociedad, como con la Ujú. sociedad limitante que sigue siendo discriminante en cierta forma. Entonces yo quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Qué te frustra como mamá dentro de la sociedad? Que sigue siendo algo que tú dices, esto todavía sigue siendo una pelea. Como te digo, hace un año que se manifestó el autismo de manera tan brutal en la vida de mi hijo y verle, no pude hacer nada, ¿me entiendes? O sea, no pude contenerlo, no pude quitarle ni un mínimo de dolor, no pude hacer absolutamente nada con él. Entonces, eso creo que es la parte del autismo grotesco y brutal que apareció y que, pues, en mi casa trato de que todos lo asuman, que la familia extendida también lo asuma, lo entienda, que las personas con las que estén a mi alrededor también traten de empatizar con el hecho de que mi hijo es autista, pero ya cuando las cosas se van dentro de lo que yo puedo ayudar, ahí es cuando ya me partí con el autismo, o sea, ahí es cuando dije, ok, ya no soy tu amiga, lárgate de mi casa, no te soporto, suelta a mi hijo, o sea, realmente me da, o sea, ya te digo, tenía como conversaciones internas donde realmente tenía una bronca con él, lo insultaba al autismo como si fuera un algo externo de mi hijo y le gritaba y le decía que lo deje en paz, o sea, que yo había hecho una tregua con él y que le permitía estar en la vida de mi hijo y en nuestras vidas, pero siempre y cuando tenga como ciertos límites. Y él había pasado ese límite con mi hijo, o sea, sobrepasó los límites que nosotros habíamos puesto pues, como te digo, estoy todavía en esa mediación con el autismo brutal, entendiendo que ahora pues mi hijo ya está mucho mejor. Pero con respecto a la sociedad, o sea, tenemos todos los mismos miedos que tienen unos padres, entre comillas, de niños neurotípicos, pero elevados a la n potencia porque agravados con la condición, es mucho más evidente que son mucho más vulnerables en una sociedad. Entonces, si le pasa algo, alguien le hace a mi hijo no puede venirme a contar y decirme, mami, me pasó esto o me están haciendo esto. En el caso del bullying, haz de cuentas, mi hijo no me va a poder contar que le están haciendo bullying. Pero entiendo que pues no se puede hacer nada más de lo que se hace, ¿me entiendes? O sea, no podemos hacer nada más que eso. Entonces, el juzgamiento pues nunca me ha importado y siempre me he centrado en ayudarle a mi hijo, pero sí hay cosas, por ejemplo, el reto de conseguirle un colegio. Y cuando tú vas a las entrevistas, automáticamente tú mencionas la palabra autismo y automáticamente se acabaron los cupos. De ahí también es el hecho de que como nos han romantizado tanto los diagnósticos con autismo, o sea, todas las personas que tú le dices mi hijo es autista, asumen que tu hijo es un genio.
Entonces, que tiene alguna habilidad súper especial. Entonces, o que son, ¿cómo es? O que van a tener estas habilidades de súper grandes en matemáticas, en literatura, que van a ser excelentes músicos o que son prodigios en alguna de los ámbitos de la vida. Pero también hay los niños que simplemente tienen el diagnóstico y no necesariamente están vinculados a una función extraordinaria dentro de sus cosas. O sea, eso también es muy chocante para las familias, porque ya teniendo un diagnóstico y aparte que tu hijo no sea como excepcional en algo, es como, o sea, eres autista y ni siquiera eso puedes hacer. Y yo me he topado con familias donde se reprochan el hecho de que su hijo no sea como los de la película que nos mostraron que eran pero fabulosos y eran excepcionales, que eran matemáticos, etcétera. Y eso es como, no, o sea, entendamos que el autismo es una condición y que no necesariamente está ligada a cosas extraordinarias. Sin embargo, yo creo que hay que reconocerle que nuestros niños sí son especiales porque tienen que sobrepasar muchas dificultades dentro de un entorno donde no está preparado para ellos. Se habla mucho del tema de inclusión, pero la inclusión también es exclusión. O sea, cuando yo hablo de inclusión, automáticamente estoy diciendo que estoy hablando también de exclusión. O sea, que hay una parte que necesita ser incluida y en realidad es que nosotros debemos hablar de convivencia. Nosotros los seres humanos tenemos que hablar de convivencia. La igualdad está en que todos somos diferentes. Yo no puedo pedir a una familia que no esté con algún diagnóstico cercano que me entienda, porque ni siquiera las familias que tenemos un niño con condición nos entendemos del todo, porque como tú dices, o sea, el espectro autista es tan grande, tan amplio, tan diverso, tan variado, que ningún niño es, ningún autista, niño adulto es igual a otro niño adulto diagnosticado. Entonces yo creo que es eso, es la falta de empatía de ciertas personas, pero pues entiendo que la empatía ni siquiera solo está dentro de los niños con autismo, está dentro de toda la sociedad. La gente es muy apática a abrirse a espacios, a conocer cosas diferentes, a mostrar un poco de solidaridad con ciertos aspectos de manera general, no solo con nuestros niños. Pero yo creo que ese sería como el reproche que tengo hacia la sociedad, la empatía que se puede generar con las familias y con las personas que son neurodiversas. Tú me recordaste a alguien, ¿sabes? A un señor que se llama Carlos Escliar, no sé si lo has leído alguna vez o lo han escuchado, y él tiene una forma de hablar sobre el tema muy parecido al tuyo. El otro, ese señalamiento, esos imaginarios radicales de el autismo o cualquier otro tipo de condición es una bendición y le llega a estas personas que están listas y manejan ese discurso porque pues así se lo han enseñado, ¿sí? Eso es un imaginario radical, está y no te das cuenta que está. Existe simplemente y tú lo adoptas, pues porque eso se contamina y pienso que el que estés aquí puede llegarle a muchísimas mamás y a muchísimos papás que pueden decir, yo también puedo expresarme libremente sobre esto, yo como ser humano, ya como mamá, como papá, decir, esto es difícil. Yo tuve una experiencia una vez que estaba dando una conferencia sobre planificación centrada en la persona que es para personas con discapacidad. Le dije, ¿ustedes qué harían si su hijo no tuviera discapacidad? ¿En qué invertirían ese tiempo? Y eso fue con antorchas y todo. O sea, casi me sacan de allí porque me estaban diciendo, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Si es que esto es una bendición. A mí nunca se me ha pasado por la cabeza. Y una señora tímidamente levantó la mano y me dijo, yo me iría a bailar. Y yo le dije, tienes toda la razón, muy seguramente tú te irías a bailar y eso no está mal. Y pienso que eso es una información importante para las instituciones educativas que te dicen es que no hay que renegar, es que no hay que pedir, porque eso es lo primero que cierran, es la primera puerta que cierran y es la personal, la tuya. Como cuidador, como familia, como mamá, como papá, no te expreses, no te quejes, no digas nada, porque esto le suma a tu vida más que restarle y a veces no. Tienen Es que toda la Edwin, razón. qué padre va a querer aprender del dolor del hijo. Yo creo que no existe ningún padre en este mundo que quiera aprender del dolor del hijo. Y nuestros hijos sufren.
de cierta manera y en algún momento nuestros hijos se van a tener que enfrentar a una sociedad donde no está lista para ellos y los va a hacer sufrir. Una persona que esté con el autismo sin tratarse no es funcional en esta sociedad. Nos están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que terapiarlo, tienes que tener todas las terapias del mundo, tienes que estar abordado multidisciplinariamente, tienes que trabajar con el equipo del colegio, tienes que tener tu núcleo de médicos para que lo puedan ayudar, etcétera, para que se vuelva funcional. Entonces, como madre que amo a mi hijo con todo, con toda mi potencia del corazón, ¿cómo voy a querer que mi hijo viva en una sociedad así? Decir, sí, es que es lo perfecto, él es perfecto y quiero que siga siendo así. No, si por mí estuviera, si Dios me diera el don de coger y quitarle el autismo a mi hijo, lo hiciera. Y nosotros como familias dentro de la condición aprendemos del dolor de nuestro hijo. ¿Qué aprendemos? A valorar todo. Cuando mi hijo era muy pequeñito, estaba recién como de un añito, empezamos a tener como el abordaje terapéutico con él y dentro de las otras familias, pues habían los niños que eran neurotípicos. Y estos niños neurotípicos a la edad de mi hijo ya se metían los dedos a la nariz y se sacaban los mocos. Y yo decía, Dios mío, que en algún momento mi hijo se llegue a sacar un moco, por favor. O sea, por favor, te pido que mi hijo logre hacerlo. ¿Sabes lo que es que tu hijo se mete el dedo en la nariz, sienta que algo le estorba, que con el dedo toque, o sea, sienta lo que le estorba y trate de quitárselo porque le fastidia? O sea, entienda que en su cuerpo le está fastidiando algo dentro de un orificio y que encaje el dedo en el orificio. O sea, es todo un proceso mental que necesita una construcción. Y claro, a todos los niños les decía, no, no te metas, no, eso está mal, tatá, y guácala, que ni sé qué. Yo dentro de mí, Dios mío, que en algún momento mi hijo lo logre, por favor. Claro, cuando lo hizo, yo cogí y le dije, bueno, no, esto no está bien, mira, tienes que limpiarte así o lo que sea. Pero realmente fui muy feliz cuando mi hijo lo logró hacer, algo tan simple como meterse el dedo en la nariz. Hace un mes fue la primera vez que yo me fui de viaje sin mi hijo y sin mi esposo. Y en 9 años fue la primera noche que dormí 8 horas, en 9 años. Imagínate lo que es eso para una familia, lo que es eso para una persona. Y esto es, en el caso de mi hijo, propio de su condición. Amaro tiene unos periodos de sueño muy malos y que nos toca medicarle para que tenga eso. Entonces, imagínate lo que es eso, o sea, el pedir al universo y agradecer que nos haya pasado eso. Pues no, agradezco en tenerle a mi hijo, agradezco todos los procesos que hemos podido ayudarle. Agradezco que es un ser, pero espectacular, es un ser lleno de magia, de luz, porque yo lo veo así. Y la gente que Amaro ha impactado también lo ve así. Entonces, agradezco un montón eso, agradezco el poder haber conseguido especialistas tan nobles, tan empáticos que nos puedan ayudar. Eso agradezco, pero yo no agradezco que mi hijo tenga la condición. No, porque yo creo que es una complicación y que le genera malestar y dolor a mi hijo. Entonces no puedo agradecer por algo que le da dolor a mi hijo. Digamos que, bueno, a mí también me pasó una vez que íbamos a salir con los chicos y, bueno, ese día, no sé, me dio por ponerle unas medias veladas a Gabriel. Negado. Empezó en un Sí, berrinche brutal, o sea, crisis. crisis, tirada en el piso, llanto, pucha, Las son las medias. medias. No se quiere poner esas medias, que Gabriela tampoco habla. Y le quité las medias, le puse un pantalón, listo, Perfecto. solucionado el tema. O sea, esa conexión que uno tiene con los hijos, de poder entender eso, de poder ir un poco más allá, es lo que a veces uno también dice, ¿cómo se lo transmito al resto de la sociedad? Que entienda un poco que su análisis y su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de, sí, de los sonidos, el tacto, muchas cosas que pasan a su alrededor son completamente diferentes para ella, como los experimenta versus a otra persona. Entonces, ese tema a veces a mí me conflictúa también un poco porque yo digo, bueno, yo tengo esa conexión y yo creo que eso es como algo que yo te quería preguntar un poco también, si te pasan ese tipo de ocasiones en las que sientes que esa conexión y como que nadie más se conecta de esa forma. Total, mira, te cuento que yo con Amaro tengo como el efecto espejo. O sea, yo empiezo a sentir algo raro, me duele el estómago sin tener ninguna conexión, ningún motivo. Por ejemplo, eso es algo que yo le agradezco a Dios, el tener esa visión y ese mapeo de nuestros hijos, pero hasta el mínimo detalle, porque hemos pasado 24/7 con ellos. O sea, lo leemos tan bien a nuestro hijo que ya no es necesario que él nos hable.
Entonces, nosotros como familia hemos decidido no pensar en el futuro, aunque suene como raro y poco práctico, porque pues uno debería proyectarse de cierta manera para el futuro, etcétera. Pero por salud mental, el pensar en el futuro, pues no tenemos, o sea, al menos yo no tengo los recursos emocionales como para enfrentarme en pensar en un futuro con la condición. Ahora, en mi caso personal, tengo terror a volver a ser mamá. No por el hecho de ser mamá, sino por todo lo que conlleva el ser mamá. Entonces, Amaru, por ejemplo, cuando se enferma, vamos a hospital. En el caso de Amaro, cuando está en crisis o cuando tiene problemas de salud, es muy apegado a mí porque yo lo entiendo sin que me diga absolutamente nada. En el caso de que yo tenga otro hijo, ¿cómo hago? O sea, Amaro, mi otro hijo tendrá que quedarse a cuidado de mi esposo y en algún momento yo leí un estudio que decía que nuestros hijos es como si tuviéramos 8 hijos, o sea, un niño con autismo impacta tanto a una familia como si fueran 8. Y esto en manera económica, en manera emocional, en manera, o sea, en todos los aspectos de la vida de una persona, el que tú tengas un hijo con el espectro autista dentro del hogar es como si tuvieras 8 hijos de una sola vez. ¿Qué hago? O sea, tengo otro hijo para que le acompañe, tengo otro hijo para que también enfrente una condición tan complicada como es el autismo. Y ahora ni se diga el impacto que tiene en el desarrollo de pareja con un niño con condición. Y por eso también casi el 90% de las familias que tienen un niño con cualquier condición son separadas, porque dentro del núcleo existe un quiebre tan fuerte de lo que es la pareja, que pues la mejor opción es separarse. Y es ahí que muy pocas parejas forman, así sea una familia como separada, tienen la responsabilidad de papá también se hace cargo. Muchas de estos casos es netamente la mamá la que se hace cargo de la crianza del niño con condición y de los otros niños que tengan en la pareja y es el hombre el que sale y se desprende de toda esa responsabilidad económica y emocional de lo que representa llevar un niño con condición dentro del núcleo familiar. Entonces, sí, yo he tratado de que todos mis sueños con respecto a la relación que yo imaginaba iba a tener con mi hijo, y en algún momento también escucho a mis amigas que dicen, no, cuando mi hijo llegue con su novia, yo no sé qué vaya a hacer yo, Dios mío, por favor, que en algún momento mi hijo llegue con su novia para saber qué vamos a hacer. Yo le festejaría el hecho de que tenga novia. O cuando dicen, no, ¿qué haré cuando mi hijo se vaya a la universidad? Y yo por dentro estoy, ojalá en algún momento mi hijo se pueda ir a la universidad o puede hacer lo que quiere y puede irse de viaje y no necesita de la mamá. O sea, cosas así. Y claro, la comunicación con los amigos o con las personas que no tienen el autismo en sus casas es muy diferente. Sus preocupaciones son muy diferentes a las mías. En algún momento yo hablaba con alguien y le decía, yo quisiera estar preocupada realmente de esa clase de cosas, o sea, de preocupada de qué color de uñas me voy a pintar hoy la mano, preocupada de que me tengo que conseguir un vestido para ir a una fiesta. Y eso hay que entenderlo. Ya te digo, yo no reprocho a que la gente que no tenga conocimiento o cercanía con la condición, pues no entiende. Entonces, es como la misión de madre, lo que sí he hecho es la oportunidad que tengo difundir qué es el autismo, difundir las complicaciones que tiene el autismo, difundir qué es lo que a nuestros hijos en la mayoría de casos les afectan, tratar de crear empatía desde el testimonio, como ustedes me ven así, dejar de romantizar el hecho, porque uno también romantiza, y eso Edwin también es bueno que lo tengan claro, que uno romantiza la condición para no caer en la pena del otro. Las familias sobreexigidas renunciamos a muchas cosas en pro del bienestar de nuestros hijos. La sociedad no renuncia a nada. Nosotros también nos tenemos que adaptar, nosotros también tenemos que abandonar, nosotros también renunciamos. Existen muchos procesos internos que también tenemos que abordar. Pues abandonamos un montón de cosas. Yo abandoné mi carrera profesional 5 años. El impacto es impresionante porque cuando retomas tu vida profesional ya siendo una mujer mucho más grande, con mucho más de edad, empiezas a tomarlo como si no hubieses trabajado nunca. Entonces empiezas con cargos muy básicos
Y a la edad que tenemos, pues nuestro desarrollo profesional ya debería ser otro. Deberías tener cargos ya mucho más ejecutivos, mucho más ya acordes a un proceso profesional que no lo tuvimos por el pro y el bienestar de nuestros hijos. Entonces, ese sentir y esa capacidad de renuncia sin reproche, de renuncia con aceptación y de renuncia con amor, creo que solo la tenemos nosotros las mamás. Yo pienso que Amaru, ya a los 9 años que tiene, con la mamá que tiene, y muy seguramente también con el papá que tiene, pues va a seguir abriendo ese camino, así como tú te has abierto camino, informándote, generando estrategias, asumiendo. Hay algo que rescato yo, y es que hasta el romanticismo tiene una génesis. Eso pasa por algo también, que era lo que tú decías, hasta eso tiene una génesis. Claro, pasa para que no te señalen, para que no te juzguen, para que tampoco te sientan lástima, que es No, y para uno exactamente lo que tú estás sentirse bien diciendo. con uno mismo y decir: "Sí, Exacto, se soy busca especial". una razón, Sí, sí, se busca sí, una razón para, y es un mecanismo muchas veces de defensa, donde digo, lo asumo así, para que el resto no se dé cuenta la catástrofe que es esta vaina. Alguna vez escuché una docente que decía, ¿y qué va a pasar cuando estamos hablando de una niña con autismo que, pues, que no hablaba, que como dices tú, hasta ahora estaba aprendiendo a sacarse los mocos? Y decía, ¿y qué va a pasar cuando en un año le pidan que escriba? no, pues es que Esto esas no son simplemente va a las ser lo metas con mismo de nuestros siempre. hijos. Sí, esto Sí, no son las metas con nuestros hijos. O sea, nuestros hijos tienen otras metas que cumplir y que son mucho más valiosas que aprendan el ABC. O sea, por lo exacto. menos hasta cierta edad, porque pues ya cuando crecen ya se va viendo las necesidades de que en realidad sí sepa el ABC. Pero pues hasta los 5 años necesito que primero aprenda a cuidarse, aprenda tal vez a ponerse los zapatos, aprenda a agarrarse el cabello o a limpiarse la cara del cabello de los Sí. ojos, o sea, que sean mucho más funcionales dentro de su propio cuidado corporal. Entonces, yo no reniego de mi hijo, yo amo a mi hijo profundamente, reniego del autismo y de cómo en ciertas ocasiones se manifiesta el autismo. O sea, cómo se sobrevive al autismo tan agresivo que hay en ciertos niños, tan monstruoso, porque yo lo vi como un monstruo. O sea, el autismo se lo comió a mi hijo durante 6 meses, se lo comió. Y recordaba, en algún momento yo leí el caso de una familia en Alemania, creo que era, o en algún otro país, donde era el esposo, la esposa y 2 niños autistas que se suicidaron. O sea, en el momento cuando yo leí, o sea, cuando yo leí la noticia decía, no, pues debieron haber luchado un poco más. O sea, el autismo no es tan grosero, no es tanto así. O sea, uno tiene que mantener la fe y la esperanza. Pero yo hace un año, cuando empezó el autismo que se lo comió a mi hijo, dije, wow, fue un acto de amor. Un acto de amor me imagino que ellos vieron a sus hijos sufrir tanto y no podían vivir sin ellos tampoco, que pues los cuatro se murieron. Eh, ya te digo, sin embargo, el aprender del dolor de mi hijo ha sido una de las grandes cosas que he sacado de ser mamá de un niño con autismo. He aprendido un montón de él, un montón. Todos los días me levanto y quiero ser una mejor persona para que mi hijo tenga la mejor versión de mí como mamá. Todos los días. Eso quiero como mamá para mi hijo. Ya no pido una cura milagrosa porque entiendo que eso no existe, pero pido los recursos para poderlo ayudar y para que pueda ser más funcional, aunque no debería. No deberíamos exigir a nuestros hijos ser funcionales. Debería que la sociedad adaptarse a niños que son autistas y que no necesitan terapia para hacerlo. Pero pues es lo que hay y es lo que nos toca hacer. Entonces yo como recomendación para las familias, y desde siempre he tenido el mismo concepto, es no se rindan, no se rindan, no se rindan, nunca se rindan. Aunque uno a veces ya no tenga aliento y ya no quiera saber absolutamente nada de nada, no se rindan. Nuestros hijos nos necesitan y al fin y al cabo somos las únicas personas que pueden ayudarlos de verdad, desde el amor. Súper. Y creo que todo lo que has dicho es súper poderoso, la verdad. Creo que yo me llevo varias cosas de esta conversación. Creo que una es eso, entender que nuestros hijos, ese diagnóstico, pues hay tantos diagnósticos como personas en el mundo dentro del espectro, que no hay que compararlos, que no hay dos iguales. Entonces creo que a partir desde ahí
es importante para que uno también pueda trabajar con ellos. Creo que otro tema, encontrar de pronto unas estrategias para reconciliarse entre ese imaginario versus la realidad. Creo que uno tiene que Uy, es que ahí encontrar nos ese punto metemos de en no otro ser tema, Lina. También es súper complicado porque pues el área de la maternidad construida socialmente es es muy una cosa compleja, es muy muy monstruosa. compleja. Y más Exacto. las maternidades sobreexigidas. O sea, nosotros somos, pero súper vistas y súper juzgadas. Entonces, por eso tenemos una carga muy grande dentro de la crianza de Claro, nuestros hijos. claro. Entonces, ese es otro Ahí, tema para otro podcast. y ahí creo que hay otro punto ahí de lo que tú dices que también me llevo, tiene que permitirse el goce para que no llegues a decir, tirarme desde el 12º piso es una buena idea. ¿Sí me entiendes? Para que no llegues a ese punto, necesitas antes permitirte ese goce y decir, bueno, me voy a tomar un momento. Nosotros con mi esposo decimos, tenemos que salir de la línea de batalla, hacernos a un lado, dejarlos un momento con las terapeutas, con la persona que nos ayuda. Hay que aclarar lo que también estamos viendo el autismo y nuestra forma de abordar el autismo desde el privilegio de tener tal vez las Claro que formas tenemos de alguna ayudarlos, forma. ¿no? Pero lo estamos hablando desde ahí. Ahora yo conozco muchas familias que no tienen nada. Y que cambiaría dentro de todo el abordaje que he hecho con mi hijo, es que desde el primer momento debería haber tenido yo también terapia, un apoyo emocional, terapéutico. Entonces yo creo que sí eso cambiaría dentro de todo o incorporaría, además de todo lo que se hizo, incorporaría eso desde el primer momento, una asistencia terapéutica enfocado a la salud mental. Y porque todo se agrava dentro de un diagnóstico. O sea, tienes un mal día, una persona que tiene un mal día en un habitual, llegas a casa y te enfrentas con otra realidad mucho más Claro, complicada. yo digo que es mi segundo trabajo, o sea, yo llego a la casa a mi segundo turno. Sí, y encontrar también, como te digo, en las pequeñas cosas como esa batería, esa recarga de batería. Entonces, por ejemplo, Ujú. yo veo a mi hijo a los ojos y que él me quede viendo a mis ojos y ya. Todo lo demás fluye, o sea, digo ya, o sea, ok, está pesado, pero vamos a continuar. Que él venga dentro de sus, entre comillas, limitaciones por la condición a abrazarme, es como que, ay, Dios, gracias, o sea, qué rico abrazo, o sea, ya te digo, todo, es que todas las cosas se maximizan con nosotros también. Esa es una de las cosas que también hay que como de recalcar de las personas que tienen autismo, esa no malicia, ese sentimiento que es tan profundo y tan natural. Ese es lo que nosotros tenemos que recalcar del espectro, porque el espectro sí da esa ventaja. Neurológicamente, las personas mentimos y una persona sana mentalmente miente unas 15 veces al día. Yo decía, qué increíble que una persona que esté considerada sana, mientras que una persona autista no puede mentir. No está dentro de sus skills el poder mentir y es considerada una persona que tiene problemas mentales. Imagínate cómo estamos de complicados en la sociedad, que mentalmente mentir es sano, mientras que una persona que no puede mentir, que es totalmente sincera, pues está mal. Vale, no, muchas gracias, Janina, por acompañarnos y por contarnos toda tu experiencia. De verdad, creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Yo creo que me llevo muchos mensajes y también admiro mucho la fortaleza que has tenido para llevar ese camino que te ha tocado también con Amaro. Sí, yo también valoro muchísimo eso y me llevo muchísimos mensajes importantes de cómo, como te decía, de cómo se ve esto. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar otra vez. Ay, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir y hablar de mi experiencia personal. Solo espero que este mensaje les pueda llegar a las personas que necesitan escucharlo. Seguramente habrá más de una familia que se siente identificado con mi sentir y pues agradecer que estos espacios se puedan dar. Muchas gracias a ustedes por tener este espacio que nos ayudan a las familias a entender un poco más lo que vivimos y cómo lo vivimos y quiénes son nuestros hijos. Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.